Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la terminación de nuestra explicación. Comparto pantalla y empezamos con los clásicos del derecho internacional. Aquí en los clásicos del derecho internacional, quizá son muy importantes, principalmente porque continuaron tratando de darle al derecho internacional una conformación similar a la que ya tenemos actualmente. Influye en estos autores clásicos el hecho de que ya hay estados más formados, de que ya tendríamos en ese sentido los inicios de la sociedad internacional antigua que marcaba Gutiérrez Espadas, donde era reducido y eran homogéneos los países. Y por ejemplo tenemos a Richard Souch. Richard Souch es sucesor de Alberico Gentili en Oxford. Entra al derecho internacional precisamente por una consulta, el caso de Pantaleón Sá, en el hecho de que el hermano de un embajador de Portugal comete un delito en Reino Unido y entonces otra vez el gobierno inglés le dice a este Richard Souch qué es lo que procede, porque podríamos pensar que el hermano tenía una inmunidad diplomática como hermano del embajador. La situación que resuelve Richard Souch es que no, o sea, el embajador es una cosa, pero sus familiares no pueden gozar de esa inmunidad. A final de cuentas, Pantaleón Sá sí fue enjuiciado. Se refiere primero a un trato de darle una definición y le refiere a un jus speciale, o sea, le trata de dar a la denominación de jus speciale en lugar de jus gentium. Y como segundo título, prefiere la denominación jus inter gentes como equivalentes a derecho internacional. Aquí podríamos pensar en que hay una discusión con Francisco Suárez en el sentido de que él llama derecho intergentes al derecho interno y Richard Souch le llama derecho intergentes al derecho internacional. Es el primer teórico que realizó un trabajo sistemático sobre todas las materias del derecho internacional, salvo tratados. Esto llama mucho la atención porque los tratados son fundamentales, pero de todo lo demás habló. Por ejemplo, coordinó el derecho de guerra con el de la paz, colocó al derecho de la paz por encima del derecho de guerra, define al derecho internacional como un derecho que ha sido aceptado por la costumbre, conforme a la razón entre la mayoría de los pueblos o sobre el que se han puesto de acuerdo algunas naciones en particular. Vuelvo a insistir, ya el concepto de nación está más desarrollado. Distinguió el jus formado por las reglas jurídicas de vigencia indiscutible del judicium, o sea, de alguna cuestión, él está tratando de denominar. Una cosa son las normas y otra cosa son las cuestiones de solución dudosa, o sea, aquellos problemas que no se pueden resolver necesariamente con el derecho, como el caso de Pantaleón Sá, hasta dónde abarca la jurisdicción de los embajadores. Esto es lo que trata de dar a entender. Aplicó al derecho internacional una división tomada del derecho privado estableciendo, uno, estatus o derechos personales, dos, debitum, obligaciones y tres, delictum o responsabilidad. Es un poco más complejo de lo que nosotros habíamos visto hasta este momento. Y para acreditar sus afirmaciones toma las prácticas y documentos de las relaciones entre los pueblos. Trata de irse a las normas o a las costumbres que tienen en ciertas zonas del mundo. Este es el caso de Richard Souch. Samuel Rachel, él es alemán, fue profesor de la Cátedra de Derecho Natural y de Gentes de la Universidad de Kiel. Fue diplomático, por lo tanto sí sabía algo de derecho internacional, al servicio del duque de Schleswig-Holstein-Gottorp. O sea, hay que recordar que Alemania en estos años no es Alemania, sino que está formado por ciertos reinos, principalmente en la zona que conocemos hoy como Bavaria y algunas otras zonas cercanas, que el principal país que manejaba el dominio en esa zona, pues era Prusia, era una república que estaba formada por la mayor parte de lo que conocemos como Alemania.
Destaca sobre disertaciones sobre el derecho natural y de gentes. Hay que recordar que el derecho natural sigue siendo un conflicto muy fuerte en el derecho internacional público. En su libro refuta las ideas naturalistas de Pufendorf sobre el derecho internacional y considera el derecho de gentes como el derecho entre las naciones que está formado por costumbres y tratados. Esto quiere decir que generalmente a Samuel Rachel se le puede considerar más un positivista que un naturalista. Considera que los usos y costumbres son pactos tácitos entre los pueblos e incluye en el en el estudio del derecho de gente a la cortesía internacional. Hoy ya no podríamos llamarle cortesía internacional, sino tendríamos que llamarle diplomacia. Otro autor muy importante en esta explicación es Cornelius van Winkelried. Cornelius van Winkelried es holandés como Hugo Grocio. Por su brillante capacidad fue designado miembro del Tribunal Supremo de Holanda, Zelanda y Francia, con sede en La Haya, y llegó a fungir como presidente de este tribunal. Sus obras en derecho internacional fueron muy sobresalientes, principalmente Jurisdicción sobre los embajadores, Cuestiones de derecho público y Dominio Maris Dissertatio. Lo vamos a ver después. Este Dominio Maris Dissertatio fue el que dio la terminación a la batalla libresca. No me adelanto mucho porque no le van a entender ahorita, pero Hugo Grocio empieza la batalla libresca y la terminó otro holandés que es Cornelius van Winkelried. Identifica el jus gentium con el derecho internacional y lo despoja de cualquier cuestión teológica. Por lo tanto, podemos hablar que es un autor secular. Asimismo, se preocupa del origen de las normas internacionales y por lo tanto abandona el justnaturalismo. Él también se propugna por una idea positivista, ir a revisar las normas que hay en los tratados y las costumbres internacionales. Ubica como el punto inicial de las normas internacionales el sentido común de los pueblos, pues de él se desprende en su forma de actuar. Dio importancia a los precedentes de las actuaciones internacionales, pues reflejan la situación del derecho internacional, y renovó la tradición jurídica de Holanda, colaborando para abrir nuevos derroteros al derecho internacional. Aquí no podemos parar esto porque Cornelius van Winkelried tiene otras cosas. Por ejemplo, su apoyo para el pensamiento racional es con base en tratados y en los precedentes generalmente establecidos, tratados y costumbres. Considera que los tratados holandeses, aunque obligan a las partes firmantes, no tienen fuerza para cambiar las reglas del derecho marítimo general. Aquí hay una explicación. El derecho marítimo general estaba contagiado por las normas inglesas. Entonces, aunque los holandeses fueron grandes navegantes, no tenían mucha fuerza, principalmente si de respetar los derechos de la navegación era, y por lo tanto, desgraciadamente, tenían que acudir a las normas de Inglaterra. Admite el control del mar por el soberano en la costa, pero delimita ese dominio una faja marítima que tenga la anchura del alcance de las armas, que se traducía en el cañón más potente de la época. ¿Qué quiere decir esto? Él decía, bueno, no te puedes apropiar de todo el mar, pero sí te puedes apropiar de una franja. Esa franja de protección que deben de tener los reinos debe de ser hasta donde alcance el poder de las armas. El cañón más fuerte en ese momento, danzando una bala de cañón desde la playa, abarcaba 3 millas. Técnicamente, en esa distancia se pactó el mar territorial, por lo menos hasta esos años. Estudió el derecho de presa, también estableció en cuanto a los tratados internacionales, las opiniones que vuelven precaria la obligatoriedad de las mismas, pues en esa época casi convenía un país de amplio comercio como era Holanda. En este caso, nosotros estamos hablando necesariamente de lo que conocemos hoy como la cláusula rebus sic stantibus. Bueno, de eso hablaremos en Derecho de los Tratados. Al respecto, rechaza que haya una cláusula tácita como la rebus sic stantibus, pero admite que el soberano queda libre de al cumplir un tratado internacional cuando lo prometido es imposible de guardar. Aquí hay una contradicción, sí, lo veo. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cómo me está diciendo que respalda la rebus sic stantibus, pero después no la respalda? No, lo que dice es que no es una cláusula tácita, no es una cláusula que se debe de entender que está puesta en los tratados, sino que se debería de adoptar dentro de los tratados de forma expresa. A final de cuentas, hoy es una cláusula tácita.
O sea, él pensaba que era necesario que se pusieran los tratados, hoy no. Hoy se presume que es una cláusula tácita y vamos a ver cómo se acaban los tratados en su momento y cómo se aplica esta cláusula rebus sic stantibus. ¿Ok? Muy bien. Christian Wolff. Este autor es fue profesor de la Universidad de Halle. También estudió Derecho, pero su preparación incluye en filosofía, matemáticas, física, medicina, psicología, botánica y economía. O sea, era un erudito. Posteriormente fue profesor de la Universidad de Marburgo y su libro más importante es El Derecho Natural, estudiado según el método científico en 3 volúmenes. De esta obra hay un suplemento llamado El Derecho de Gentes, estudiado según el método científico con nociones de derecho internacional público. Hay que recordar que el derecho de gentes se puede tomar como sinónimo. Más tarde, como escribe un compendio de 9 volúmenes denominado Instituciones de Derecho Natural y de Gentes. Sustenta la creencia de que la fuente de todo derecho es la naturaleza humana y el derecho positivo deviene del derecho natural. Por lo tanto, bajo estas condiciones, Christian Wolff fue justnaturalista. Divide el derecho de gentes en 3, el jus petitium, o que es el derecho de los tratados, el jus consuetudinarum, o derecho de la costumbre, y jus voluntariarum, que es el derecho obligatorio a toda la comunidad de todos los pueblos que se ha impuesto a sí misma, digamos que un derecho más codificado, por su unión o agrupación en una civitas o máxima gentium, las cuales deben de asociarse a todos los estados por decisiones por mayoría que todos deben de acatar. Digamos que esto es antes se podía llevar a cabo un convenio, un tratado internacional, pero siempre serán bilaterales. Él ya está considerando que puede haber tratados multilaterales. En este sentido, para él, las naciones están organizadas en una asociación llamada Civitas Máxima, que hay que distinguirla de las civitates, que son civitates particulares, que son los estados. La Civitas Máxima reposa sobre un pacto, cuasi pacto de varias naciones, y su finalidad es la promoción del bien común de los estados mediante su cooperación. Volvemos otra vez, es muy adelantado a su época, en el sentido que los estados deben de juntarse para poder proteger sus condiciones y hacer su cooperación internacional. La Civitas Máxima define sus normas por el recto uso de la razón y a esto se llama el jus voluntariarum, que es lo que estábamos comentando, que es diferente al jus petitium, que es el derecho de los tratados. Insisto que en esos momentos seguramente la mayoría era solamente bilateral. Ahora, para este jus voluntariarum, que es necesario distinguirlo del jus necessarium, que es el que emana del estado inalterable de la naturaleza. Hay que recordar que es jus positivista. Otras observaciones en cuanto a nuestro derecho es que en cuanto a los embajadores se establece que no disfrutan de extraterritorialidad. Eso ya lo habíamos platicado. No jalas donde vaya el embajador, vas a jalar territorio. Eso no existe. Ni tampoco gozan de exención alguna frente a la jurisdicción del país que los recibe, pues solo tienen derecho a un respeto particular y a un mayor grado de seguridad. Eso es lo que decía Christian Wolff. Sobre la apropiación de los mares llega a la conclusión de que sí es posible someter el dominio nacional sobre el mar, pero solo en una faja como mar territorial, justificando su posición en la costumbre internacional. Dicho de otra manera, también apoya de alguna forma el punto de vista de Cornelius van Winkelried. Otro autor, Emmerich de Battel, él también es alemán, inició su carrera diplomática en Sajonia para después ser consejero privado de asuntos exteriores de Dresde, que es una población alemana. Escribe su obra El derecho de gentes o principios de derecho natural, por lo tanto hay que considerarlo jus naturalista, aplicado a la conducta de los negocios de las naciones y de los soberanos. Tiene como propósito presentar un sistema de derecho internacional de manera grata a todos los gobernantes y diplomáticos. Él trata de buscar esa situación. Admite que el derecho natural internacional puede ser natural y, ojo, positivo. O sea, algunas veces se tiene que ir a la naturaleza del derecho, otras basta con que esté ahí y hay que cumplirlo.
Al ser diplomático, muestra una perspectiva del derecho internacional más práctica y las civitas máximas de Wolf se transforman por debate en la sociedad de naciones, que posteriormente, muchos siglos después, se lograría cumplir y hoy tenemos a la ONU. En cuanto a ocupación de territorio, le niega procedencia a la adjudicación papal, dándole primacía al de requisito previo de la ocupación real, lo cual precede a la ocupación jurídica eficaz. Más que lo que diga el Papa, pues es que tú estés ejerciendo actos de soberanía. En cuanto a los tratados, toca el problema de la interpretación de los mismos, los idiomas que deben celebrarse en ellos, así como la interdependencia que existe entre las diversas disposiciones que tiene un tratado. Comenta sobre la obligatoriedad de los tratados que deben de cumplirse y asimismo admite la cláusula rebus sic stantibus si las condiciones cambian real y sustancialmente, que volvemos a insistir, eso existe actualmente dentro del medio internacional. Un dato curioso es que ya entrado el siglo XX, en la controversia que involucró a México y los Estados Unidos de América sobre el caso del chamizal, la sentencia en 1911 se resolvió con referencias a dicho autor, a pesar de que ya tenía bastantes años muertos. Iguales circunstancias se dan en las comisiones mexicanas de reclamaciones que funcionaron de 1927 a 1934, en cuyas resoluciones se hace contigua referencia a Emmerich de Batel. Ahí tenemos la importancia de este autor. Después tenemos a Jean-Jacob Moser. Desempeñó diversos cargos y fungió como profesor en varias universidades alemanas. Durante su vida fundó una escuela en la que enseñaba el arte de la política y la diplomacia, y entre sus obras se ubican ensayos sobre el derecho de gentes europeo más reciente respecto a la guerra y la paz, principalmente en aquellos actos públicos de las potencias europeas y en otros acontecimientos que han sucedido desde la muerte del emperador Carlos IV en 1740. Imagínense la magnitud de una obra histórica de ese tamaño y compuesta por 12 volúmenes y después dos series de trabajos complementarios que publicó con otras obras intituladas Contribuciones al derecho de gente europeo más reciente en tiempo de paz y Contribuciones al derecho de gentes europeo más recientes en tiempo de guerra. Los diplomáticos invocan sus documentos oficiales al derecho natural, pero en tal caso, la parte contraria no podría responder de la misma manera a fin de neutralizar la situación. Por lo tanto, él comentó, pues yo no creo que vaya a funcionar que yo haga unos análisis, unas abstracciones. Y entonces lo que hace él es recopilar. Como el derecho de gentes consiste en derechos de tratados y en costumbres, lo cual puede fundar cualquier derecho en estas fuentes o en esta experiencia, lo que va a hacer es recopilarlas y entonces publicarlas en sus obras. Los principios no pueden aprobarse con ejemplos, decía, sino que los casos deben aprobarse en principios, de tal manera que su carácter de recopilador de datos jurídicos, como ya dije, hizo una obra recopilando tratados internacionales y costumbres, prevaleció a su análisis jurídico y a su sistematización científica, por lo que fuera de estos aspectos, su obra más bien poco doctrinal se considera como un fundador de la corriente positivista del derecho internacional, porque él se basó principalmente en los tratados que había, y eso fue lo que recopiló. ¿Ok? Muy bien, con esto terminaríamos los clásicos de derecho internacional. Insisto, si nada más por poner un detalle, el caso de Emmerich de Battle pues, todavía con mucha vigencia después de 200 años. Y hoy, pues obviamente las cosas han cambiado un poquito. Hoy no te puedes considerar clásico del derecho internacional porque definitivamente hay una gran selección de obras que no han pasado de ahí. Ha habido mayores ejemplos de por qué actualmente solamente los estados privilegiados son los únicos que tienen acceso a las normas internacionales y por lo tanto las doctrinas de los grandes internacionalistas terminan siendo forzosamente la de los grandes juristas de los países desarrollados. Bueno, con esto terminamos y vamos a esperar en la sesión de Facebook Live sus preguntas. ¿Ok? Gracias.